a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 1. Habíamos estudiado hasta el verso 8, hablando sobre lo que era el bautismo de Juan, entendiendo cuál es la diferencia con el bautismo de Cristo, y vamos para el verso 9, 2 versículos. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días. ¿En cuáles días? Los días en que Juan predicaba y que Cristo había venido a bautizarse con Juan, en el inicio del ministerio de Cristo. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, Marcos aquí lo resume en 2 versículos. Todo lo que vimos en la primera parte es un accionar para preparar un mensaje. Entonces me meto a estudiarlo, me meto a analizarlo, y estudiándolo me doy cuenta que el bautismo de Cristo aparece en 2 evangelios más. Aparece en el Evangelio de Mateo y aparece en el Evangelio de Lucas. Y me da más información, en el Evangelio de Juan, y me da más información. Entonces me voy a ir al de Mateo capítulo 3 y voy a ver qué tanta más información tengo más allá de la que Juan me dio. Verso 13. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el Evangelio de Mateo me agrega una información que no tenía en el de Marcos, que es la plática que tuvieron Juan con Jesús. Juan no quería bautizar al Señor Jesús, y el Señor le dice: deja, porque conviene que cumplamos toda justicia. Y yo les preguntaría: ¿qué quiere decir el Señor, o qué quiso decir el Señor con esa frase? Y empezaríamos a especular qué quiso decir el Señor con esa frase. El asunto es qué es lo que realmente dijo el Señor con esa frase. ¿Por qué se bautizó Cristo? Juan habla de bautismo de arrepentimiento, pero Cristo es perfecto, es el santo, es el Hijo de Dios, nunca cometió pecado. Entonces Cristo no se bautizó por arrepentimiento. ¿Por qué se bautizó Cristo? Cristo no se bautizó para recibir el Espíritu Santo, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Tiene el Espíritu Santo. Entonces, si no se bautizó para arrepentimiento y si no se bautizó para recibir el Espíritu Santo, ¿por qué se bautizó Cristo? ¿Por qué? Esa vendría a ser la primera pregunta: ¿por qué se bautizó el Señor Jesucristo? ¿Verdad? La respuesta hay que analizarlo un poquito más. Cuando Cristo viene a bautizarse era como de 30 años, dice la Escritura.
¿Qué hacía Cristo antes de ser bautizado? Vivía en Nazaret y dice la palabra del Señor que era conocido como el carpintero o como el hijo del carpintero. Normalmente los carpinteros en aquel tiempo, a pesar de que algunos piensan de que podían ser personas muy humildes o lo que fuera, a veces el carpintero era el ingeniero de aquel momento. Eran los que sabían no solamente hacer arados o hacer yugos, sino que también sabían edificar casas. El carpintero era alguien muy importante en la sociedad de aquel tiempo. El Señor no está renunciando a ser el carpintero porque ser carpintero sea algo indigno, porque ser carpintero sea algo impropio, porque ser carpintero no vale la pena. El Señor está dejando la carpintería, ha colgado el martillo, ha colgado el serrucho, ha dejado de trabajar en la carpintería, trabajo honroso y con lo cual sustentaba a él, sustentaba a su familia, para entregarse al reino, a la predicación del reino de los cielos. El bautismo es un parteaguas, hace la vida de Cristo, que era sin pecado, queda ahí, la vida de Jesús, el humano, queda ahí para empezar a manifestar la predicación mesiánica. El bautismo hace esa separación. Por ejemplo, cuando a una persona se bautiza, le decimos sepultado con Cristo en las aguas del bautismo y levantado para seguir haciendo lo mismo, seguir viviendo de la misma manera, seguir actuando como estaba actuando, seguirse dedicando o tener las metas que tenía en su vida. No, levantado para andar en vida nueva. Puede ser que algunas de estas personas que se bautizan, para andar en vida nueva, antes tenían el plan de que se metieron a la universidad, iban a estudiar una carrera, porque en su mente querían ser esto. Y puede ser que lo que hayan escogido ser es muy digno y muy bueno y muy necesario para la sociedad, pero en la mente de Dios tenía otro plan para esta persona. Así que eso que había escogido, el Señor dice, no va más. Yo a usted lo tengo preparado para esta otra cosa. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque es Dios. Y Dios iba pasando por donde estaban pescando, y no era que Pedro y Juan eran personas pobres, meros ayudantes de pescador. Pedro y Juan, Jacobo y Andrés, ¿verdad? Eran dos familias ahí, hermanos que estaban ahí, tenían barcas, eran empresarios. El papá tenía barcas y era el negocio de la familia, eran empresarios. Y era algo muy digno, muy bueno, dedicarse a la pesca, maravilloso. Todas las noches salían a pescar para traer pescadito fresco porque la gente en la mañana necesitaba comer. Y eran pescadores, pero pasa el Señor por frente de estos hombres y les dice, sígame. ¿Y qué dice la Biblia? Y dejándolo todo, le siguieron. El plan de Dios cambió el destino de estos pescadores. Ya no van a ser más pescadores del mar de Galilea, ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. En el Antiguo Testamento hay un hombre llamado Eliseo. Y Eliseo trabajaba y tenía una yugada, y parece, según la idea, de que era una familia que más o menos tenía su negocio, tenía 12 yuntas de bueyes que iban delante de él. Lo que Eliseo no sabía era que Dios ya había cambiado lo que iba a ser su futuro. Elías,
el profeta anterior a Eliseo, había llegado donde Dios y Dios le había dicho a Elías: vaya y prepare a tal persona para tal puesto, prepare a esta otra persona para tal otro puesto, y a Eliseo para que esté en lugar tuyo. Y cuando llegó Elías y pasó enfrente de Eliseo, le tiró su paño, su capa, y eso era señal. Cuando un profeta lo hacía, era señal de decirle: sígame. Y entonces Eliseo se acercó donde Elías y le dice: Señor, pero primero deje que vaya y me despida de mis padres. Y Elías le dice: yo no fui el que lo llamé. Usted quiere, va y se despide, si quiere viene, si no quiere no viene. Eso es cosa suya. Pero Eliseo fue y no solamente se despidió de los padres, sino que agarró los bueyes y lo sacrificó, el arado lo hizo leña y lo presentó en holocausto al Señor, de una manera como diciendo: ya no tengo para dónde devolverme, ya no tengo negocio para el cual echar para atrás. Y a partir de ahí Eliseo aprende con Elías y luego llega a estar en lugar de Elías. El plan de Dios, que no era un plan nuevo, es un plan eterno. Dios siempre lo había determinado de esta manera. Estaba cambiando la idea de vida que tenía Eliseo, o como el Señor Jesús había cambiado la idea de vida que tenía Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. El mismo Mateo, que era recaudador de impuestos, ahí estaba Mateo en la mesa, recaudador de impuestos. A la gente no les gustaba, lo odiaban, pero vivían bien. Eran socialmente muy pudientes, podían vivir comiendo lo que quisieran todos los días. Y pasó por la mesa de Mateo y le dice: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejándolo todo, le siguió. Se acerca un joven donde el Señor Jesús y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice: los mandamientos conoces. ¿Sí? No matarás, no cometerás adulterio, honrarás padre y madre. Sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y le dice el Señor: muy bien, vaya, venda todo lo que tienes, déselo a los pobres y tú ven y sígueme. Pero a diferencia de Pedro, de Jacobo, de Juan o de Andrés o de Eliseo en el Antiguo Testamento, este hombre no dejó todo, sino que se fue triste, porque tenía muchas cosas. Entonces llego al punto de preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Yo hago planes que me voy a casar, que voy a tener esta profesión, me voy a dedicar a tal cosa, voy a trabajar en tal lugar, o voy a tener mi propia empresa, Pero Señor, ¿y si mis planes no son tus planes? ¿Qué es lo que normalmente sucede? ¿Y si mis caminos no son tus caminos? ¿Qué es lo que normalmente sucede? ¿Y si tus pensamientos no son los míos? ¿Qué es lo que normalmente sucede? Yo quisiera saber, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres para mí? Y alguien dirá: no, es que ya yo estoy muy mayor como para preguntarle al Señor esto en estas alturas. Mayor estaba Moisés y tenía 80 años y le quedaban 40 años de ministerio. Mayor estaba Caleb, que tenía 85 años y le dijo a Josué: deme ese monte que yo me encargo de sacar a esa gente de ahí. No es un asunto de edad, y ahí me puedo ir por toda la Biblia y me voy a dar cuenta que no hay un asunto de edad. Mayor estaba Abraham como para prometerle un hijo, y Sara como para que tuviera uno. Mayor estaba Elizabeth como para que fuera madre. Tampoco tiene que ver con los jóvenes. Chiquito estaba Josías, y ya había toda una profecía sobre lo que él iba a hacer. Tiene que ver con lo que Dios ha determinado.
Me da miedo preguntarle al Señor, porque es capaz que me sale con alguna cosa que en la carne no voy a querer hacer o que me va a dar miedo hacer. Pero es que al final no soy yo el que lo hace, es Dios quien lo hace. Ninguna obra que se haga para el Señor la hace el hombre, la hace Dios a través del hombre. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. A veces cuando memorizamos la palabra de Dios, repetimos y repetimos un versículo, a ver hasta qué momento. Pero hay otras veces en que el versículo nos impresiona tanto que solo la primera leída ya no lo podemos olvidar. Me pasó con este versículo de Hebreos 13. Vamos a leer del 20 para tener contexto. Dice 13:20, y el Dios de paz, dice la palabra de Dios, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, Dios de paz, el Dios poderoso que resucitó al Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, porque estamos en un pacto eterno entre Él y yo y en Él, un pacto que Él determinó, por la sangre del pacto eterno, verso 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Ahora vean, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en mí lo que es agradable delante de Él. Y es que yo no puedo hacer lo que me estás pidiendo, pero el Señor dice, yo lo voy a hacer. Soy yo el que lo hace. Soy yo el que testifica a través tuyo, soy yo el que predica a través tuyo, soy yo el que va a ir donde un enfermo y vamos a orar por él y el enfermo se va a sanar. Soy yo, no eres tú. Cuando yo me saco de la fórmula divina y entiendo que es Él y que yo soy su instrumento, como que el miedo deja de tomar lugar y empezamos a sentirnos más valientes. Ahora, el problema es que tal vez mi vida me gusta mucho, me gusta ser cobrador de impuestos y no quiero dejar de ser cobrador de impuestos porque vivo bien. Que el Señor llame a otro. Me gusta tener el negocio de la pesca. Tengo 3 botecitos y están a nombre mío, están bonitos y uno se llama así, el otro asá y es mi compañía. Y me gusta sentirme importante porque tengo 3 botecitos, soy un empresario. Que el Señor llame a otro porque yo quiero seguir con mi negocio. Pero resulta que el Señor es el que manda. ¿Mando yo? ¿Nos mandamos nosotros? No, mi hermano, cambie ese pensamiento. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y creemos que Dios tiene que estar agradecido porque yo le sirvo y que no debe estar enojado si no le sirvo. Y creemos que Dios tiene que estar contento cuando lo pongo en segundo lugar porque aquello que yo voy a hacer es más importante que Dios. Y es que para un cristiano no hay nada más importante que Dios. Y el que no deja padre, madre, esposa, hijos o hijas por el reino de Dios no es digno de Él. No está diciendo que hay que dejarlos. Está hablando de la situación de importancia. Y cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno tampoco. Es que yo me dediqué y estaba sirviendo, pero de un momento a otro tuve que volver a mis negocios. No podía desampararlos. No es digno entonces. El Señor nos cambia el camino, nos cambia el destino y no podemos decirle que no. El que le dice que no es un atrevido y un desobediente, en el mejor de los casos.
Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios. Porque somos, ¿quiénes somos? Los creyentes, los cristianos, los salvos, porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero hay un texto en Isaías que me dice que las buenas obras del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces no es para mis buenas obras, sino son las buenas obras que Él hace a través mío. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de, ¿qué dice? Antemano. ¿Para qué? Andemos en Él. ¿Entienden? Entonces, la venida del Señor Jesús a la tierra tenía un propósito, era morir en la cruz del Calvario. Si seguía siendo carpintero, no iba a poder morir en la cruz del Calvario. Si seguía dedicándose a su familia, no podía morir en la cruz del Calvario. Si seguía haciendo lo que estaba haciendo, el Señor no podía morir en la cruz del Calvario, que era el propósito por el cual había venido al mundo. Por eso cuando se bautiza, es el inicio de su ministerio. Todo ha quedado atrás, el martillo se ha colgado, el serrucho ha dejado de cortar, porque el carpintero ha dejado sus instrumentos para venir a ser el Salvador. Ahora, el Señor no se bautizaba entonces por arrepentimiento, tampoco se bautizaba para tener la llenura del Espíritu. No tenía que arrepentirse y el Espíritu ya lo tenía, la plenitud. Empezaba su ministerio. Y rápidamente, cuando me voy a lo que es el inicio del ministerio sacerdotal, resulta que los levitas, que eran los sacerdotes del pueblo de Israel, tenían que tener una cierta vestidura y tenían que entrar en el tabernáculo, tenían que lavarse en el lavacro para poder empezar a ejercer el sacerdocio. Estoy resumiéndolo mucho. El Señor va a empezar un sacerdocio. Por eso cumple con lo de bautizarse. Pero no es un sacerdocio según el orden levítico, sino es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Aparece en el libro de Génesis, donde Abraham le da los diezmos de todo. Por eso es que en el ministerio de Melquisedec los diezmos sí se tienen que dar, son aprobados, por si alguien se pregunta esto. Abraham le dio los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Melquisedec es sacerdote de Dios, sumo sacerdote de Dios. Y el Señor Jesús es sumo sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Aparece en los Salmos. Y luego aparece en el libro de Hebreos el sacerdocio de Melquisedec. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nosotros, dice la palabra de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros, en este sacerdocio que Dios nos dio para que le sirvamos a Él, lo estamos haciendo según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Yo sé que esto es así como muy rápido, mucha información de un momento a otro, pero me quedo con algo de todo esto. Me quedo con algo. ¿Ya usted se bautizó? Espero que diga amén. Quiero que mediten esa frase que se dijo en el bautismo: levantado para andar en vida. No una vida que yo escojo,
No una vida que yo me busco, no la que yo quiero, sino la que el Señor determinó para mí. Y no se asuste, ni se afecte, ni se ofenda, ni se enoje con el Señor cuando pase por donde usted está y le diga, sígueme. Y usted va a tener que tomar una decisión. ¿Lo deja todo y le sigue? ¿O hace la del joven rico que se fue triste? El Señor dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros poco. Hoy necesitamos que todos los obreros que estamos aquí decidamos escuchar la voz del Señor que dice, sígame, y actuemos conforme a la voluntad de Dios para la iglesia de Cristo en este tiempo, y que Dios traiga muchas almas para la gloria de su nombre. Amén. Padre amado, gracias por tu bendición, por este tiempo que hemos orado. Bendice, Padre, el corazón de los presentes. Llénalos de tu gracia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y amén.